Entonces vamos a seguir modificando esta parte del código que es la que relaciona, la que vamos a usar para relacionar nuestro servidor con la base de datos, ¿sí? Nuevamente repito, ¿por qué usamos archivos separados? Bueno, primero que nuestro server queda mucho más compacto, como podemos ver. A ver si tenemos, por ejemplo acá me acuerdo de este middleware, lo habíamos compactado mucho más. O sea, fíjense lo que era todo este código complejo, y acá tenemos un par de líneas nomás, y estas dos que no son necesarias. También, por ejemplo, ¿cuál otra? Acá en Authentic también. Ah, bueno, ya la borramos. Bueno, todo esto ni hablar, ¿no? ¿Por qué separamos los archivos? Bueno, para no tener todo esto acá, lo tenemos en una sola línea, ¿sí? Y nos simplifica mucho más el entender cómo funciona el código, y también cuando haya que arreglar algo o modificar alguna cosa, bueno, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, el export ya habíamos visto para qué se usaba, era para que funciones, objetos, variables, métodos, clases, lo que sea que tengamos en este archivo se pueda ver desde afuera, ¿sí? En caso de que se importe este archivo. Bueno, eso a modo de breve repaso, ¿no? Bueno, dijimos que íbamos a hacer un par de modificaciones, ¿sí? Que estas las hicimos en la última clase práctica, pero vamos a hacerla de nuevo acá, así quedan grabadas. Vamos a realizar, en vez de todo esto como una sola query, que es para crear las tablas en una etapa inicial, vamos a hacer una por una. Bien, o sea, primero esta, después esta, a modo de que funcione, porque si no nos tiraba error. Bien. Luego vamos a estar haciendo una función que lo que haga es ejecutar las queries, ¿sí? Y en esa única función hacer un único try catch, y de esa manera el código nos va a quedar mucho más ordenado, ¿sí? Entonces, vamos acá arriba de todo a hacer una función que se llame le vamos a poner así, ejecutar query, ¿sí? Acá le vamos a poner string query, esto es el texto que nosotros le mandamos, ¿sí? Select, from, ¿eh? Esto es lo que nosotros escribimos, lo que nosotros escribiríamos en cualquier interfaz gráfica de base de datos, como HeidiDB, SQLite o lo que sea. Todo esto de acá lo vamos a meter acá adentro, ¿sí? Como un parámetro cuando llamemos a esta función. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta función? Reiteramos, ejecutar la query, ¿sí? Y agarrar el error en caso de que suceda, y eventualmente, bueno, mostrar acá también algún console.log para ver qué devuelve la query, etcétera, ¿sí? Pero vamos a hacer una única función, y desde todas estas, simplemente en vez de hacer esto, ¿ven? A ver, no, acá no habíamos hecho llamados todavía. Bueno, el código para para ejecutar una query sería una cosa así. Miren, la voy a copiar de un ejemplo que ya habíamos realizado, ¿sí? Con esto nosotros hacemos una query, ¿bien? Detalle: para poder ejecutar una query primero nos tenemos que conectar a la base de datos, ¿sí? Para lo cual vamos a requerir primero de importar la librería de SQL, de MySQL, perdón. Esto lo podemos borrar, ¿eh? O sea, acá en este archivo vamos a decir, bueno, vamos a importar, a utilizar en realidad el paquete MySQL, ¿sí? Esto lo usamos para poder realizar queries desde Node, ¿sí? Es una librería que nosotros usamos. Y también hay que hacer esto de acá, que ya lo habíamos realizado en una clase práctica. Lo voy a poner inmediatamente abajo de esto, ¿sí?
¿Qué hacemos con esto? Nos conectamos a la base de datos, ¿sí? Recordemos que todas las bases de datos van a tener, o nos van a solicitar, mejor dicho, credenciales a la hora de conectarnos a ellas, ¿sí? Porque si no cualquiera podría acceder a las bases de datos y bueno, imagínense lo que sucedería, ¿no? Si yo desde esta computadora quiero acceder a la base de datos de un banco y, no sé, transferirme plata desde una cuenta ajena a la mía. Si yo no tuviera esto, bueno, se podría hacer. Entonces nos tenemos que conectar a la base de datos con las credenciales que las vamos a crear desde la interfaz gráfica que tenemos ahí en el XAMPP, ¿bien? Desde la parte de users, me parece que era, en la parte de administración vamos a poder crear usuarios con todos los permisos que nosotros queramos, ¿sí? En este caso el usuario root es un administrador, puede hacer absolutamente todo y no tiene contraseña porque es una base que usamos nosotros de práctica, entonces no le ponemos contraseña. Y el nombre de la base de datos va a ser test, ¿sí? Esto siempre igual lo vamos a usar, ¿sí? Obviamente si la base de datos de ustedes se llama distinto, acá van a poner el nombre de su base de datos, ¿sí? De la misma manera, acá en host va a ir, supongamos que la base de datos está en un servidor remoto, bueno, acá va a ir una IP, ¿sí? La que sea, ¿bien? Pero bueno, en nuestro caso, como están en esta PC, se pone localhost y acá, bueno, obviamente su usuario y su contraseña que se hayan creado. Por defecto, MySQL, el XAMPP, ¿sí? El programa que tienen ustedes ahí para el motor de base de datos, crea una cuenta con estos datos, o sea que no va a hacer falta tocar nada. ¿Sí? O sea, ustedes con solo crear una base de datos que se llame de esta manera, van a poder utilizar todas estas líneas de la misma manera siempre, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a la función de ejecutar query, lo que vamos a estar haciendo acá es a esta variable connection, que es esta de acá, que es la que digamos es la conexión a la base de datos, le vamos a decir, bueno, ejecutate esta query que está acá dentro, ¿sí? Toda esta query marcada en azul, todo esto lo va a ejecutar, lo va a enviar a la base de datos y la base de datos nos va a devolver algún resultado en caso de que lo haya, ¿sí? También puede suceder que nosotros tengamos, no sé, me falte una coma en la query y tengamos algo mal, o pongamos mal el nombre de la tabla o lo que sea, y la query tira un error. Bueno, eso también lo vamos a atajar y a solucionar acá dentro de la función, en vez de estar copiando esta pieza de código en absolutamente todas nuestras funciones, ¿no? Lo cual alargaría el código y haría que sea muy complejo. Entonces, sacamos la query. Y esto que está acá después, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estos son los callbacks, ¿sí? Esto se ejecuta después de que la base de datos me responde algo, ¿bien? Entonces yo voy a ordenar un poquito acá, voy a intentar. Ahí. Entonces yo acá podría escribir select, lo que sea, ¿no? Select from users, ¿no? Yo podría escribir una query acá, pero la idea es que esta función sea reutilizable, con lo cual yo voy a querer poner el contenido de esta variable acá adentro, ¿sí? Entonces para hacer eso poníamos esto, bien, símbolo pesos o dólar, lo que sea, llaves, ¿sí? Y adentro el nombre de la variable que voy a querer colocar en este string, ¿sí? Entonces esto es un string, un texto. Entonces ese valor se va a copiar acá adentro. Se va a ejecutar esta query en caso de que sea exitosa. Bueno, acá si hay algún error nos va a figurar en pantalla, y si no, va a venir a la línea de abajo y va a mostrar resultado de la query y al lado, bueno, lo que me devuelva la base de datos. Bien, esta función la vamos a llamar cada vez que queramos ejecutar alguna query. Bien, ahora yo les había mencionado que podían suceder errores en el llamado a esta función, a esta query, ¿sí?
que la base de datos esté caída, que yo tenga algo mal en la query, lo cual es muy común, etcétera, ¿sí? Entonces para eso usamos, ¿se acuerdan los try catch que ya habíamos visto? ¿Para qué se usaban? Try catch, ¿sí? Try catch, repasando, va a ejecutar primero todo el código que nosotros tengamos acá adentro, y si en algún punto, por algún motivo, hay algún error, en vez de frenarse el programa, automáticamente va a seguir ejecutando todo lo que está acá adentro. Entonces acá podemos, por ejemplo, imprimir, che, hubo un error, pasó tal cosa, y después de mostrar ese error, seguimos ejecutando naturalmente el código, ¿sí? Entonces sigue funcionando. El error obviamente va a suceder igual, o sea que si yo quería extraer un dato y mostrarlo, y la base de datos estaba caída, por ejemplo, bueno, no me va a mostrar ese dato, pero por lo menos no se va a frenar el programa y me va a mostrar algún mensaje de error como diciendo, no sé, no se encontró la base de datos o no hay conexión a internet o lo que sea. Bien, breve repaso nada más de try catch. Bueno, entonces todo esto que está acá, que va a ser la ejecución de la query, ¿sí? Lo vamos a poner acá dentro del try catch. Entonces si esto tira algún error en algún momento, bueno, va a saltar acá adentro y podríamos poner algo como hubo un error durante la ejecución de la query. Bien, ¿estamos? Bueno, una cosita importante también, a ver, todo esto que está acá, vamos a ponerlo así, ahí se entiende mejor. Me estoy dando cuenta que anda un poco mal el internet, así que quédense tranquilos que está todo grabado. Una pequeña cosita que quería mencionar acá, no nos vamos a meter muy en el tema porque es complejo, pero básicamente lo que tenemos que hacer en esta función es acá especificar que es una función asíncrona, ¿sí? Ahora les explico brevemente por qué es esto, pero no me voy a meter en el tema porque no viene al caso. Y acá vamos a poner await, ¿sí? Await lo que va a hacer esto es que nosotros vamos a ejecutar la query, ¿sí? Le vamos a decir a la base de datos, mira, ejecutate esta query que está acá, select, from, lo que sea la query, ¿sí? Y en el tiempo que eso tarda en ejecutarse, porque recordemos que todos los procesos toman tiempo, ¿sí? Esto en vez de seguir ejecutándose como hace JavaScript, ¿sí? En vez de seguir leyendo líneas hasta que la base de datos me conteste algo, yo con este await le estoy diciendo, mira, esperá a que esto te responda algo, y una vez que haya sucedido eso, salí de toda esta línea, ¿sí? Porque el await está contemplando toda esta línea hasta acá, ¿sí? Básicamente por eso lo ponemos. Nada, a tener en cuenta nomás. Bueno, entonces ya casi tenemos nuestra función de ejecutar query. Lo único que nos queda es la idea que cuando nosotros llamamos a esta función nos devuelva algo, ¿sí? Y para devolver algo, ¿se acuerdan? Era usábamos el return. Bien, entonces, a ver, esto podemos poner acá abajo, ¿no? Déjenme un segundo que voy a reescribir esta línea porque quizás no se entiende. Todo esto que está escrito acá es exactamente lo mismo que escribir esto. Bien. Lo voy a escribir así, así es más legible, ¿sí? Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Bueno, si hubo algún error en la ejecución de esto, de la query, bueno, que lo muestre a la parte del código que llamó a esta función. Bien, y una vez que cuando yo pongo esto de tirar el error, ¿se acuerdan? Todo lo que está abajo no lo ejecuta.
Bien, o sea que esta parte nos la saltaría. Automáticamente se viene acá al catch. Entonces, si no hay error, entonces me va a mostrar el resultado de la query. Y además de mostrar el resultado, ¿yo qué quiero hacer? Lo quiero devolver, ¿sí? Quiero que me muestre, bien, return results. O sea, una vez que se ejecute la query, si no hubo ningún error, acá en esta variable, esto siempre es en orden, igual cabe mencionar. Si hubo un error, en la primera variable yo esta la puedo llamar como yo quiero, le puedo poner Pepe, a ver, siempre uso el mismo ejemplo para las variables que yo creo, ¿sí? En la primera variable, llame como se llame, se va a cargar el mensaje del error, ¿sí? En la segunda se van a cargar los resultados, ¿sí? Y en esta, bueno, los campos, ¿qué serían? No sé para qué es esto, no importa. Los campos de la query, ¿sí? No los vamos a utilizar por el momento. Bueno, esta entonces es básicamente nuestra función para ejecutar cualquier query que queramos, ¿sí? O sea que ustedes tranquilamente, si quieren, la pueden copiar, la pueden usar en este proyecto o en el que sea, ¿sí? La idea de esta función es que se ejecute la query y si hay algún tipo de error, bueno, no se frene el programa porque ya tenemos el try catch acá que se encarga de todo. Bien, entonces mostramos en pantalla esto y devolvemos los resultados. Bien, bueno, ya tenemos nuestra función. Perdón, si hubo algún error, vamos a ponerle acá que devuelva un false, ¿sí? De esta manera, cuando llamamos a la función, podemos saber si hubo algo o si no hubo nada, ¿sí? Entonces ya creamos nuestra función ahí. Bien, entonces, como ya tenemos la función para ejecutar queries, ahora lo único que nos queda es utilizarla, ¿sí? Supongamos que yo quiero hacer esta query de acá. Bueno, lo que tendría que hacer es guardar todo esto en una variable y llamar a la función ejecutar query. Bien, entonces denme un minuto que voy a prolijar todo esto, ¿sí? Vamos a hacer 4 queries por separado. Bien, vamos a poner 4 variables distintas. Vamos a ponerle a cada uno un nombre distinto, ¿no? Esta va a ser para la tabla users. Lo voy a poner así en español, así se entiende que esto no tiene que ser igual a esto, o sea, son nombres que yo elijo arbitrariamente, ¿sí? Lo aclaro para que no se confundan con eso. Categorías. Lo mismo para esto, esto no tiene por qué llamarse la primera parte igual en todos, son nombres que yo elijo, si quiero le pongo Pepe y no hay problema. Es más, le voy a poner Pepe. Entonces, ¿qué hacemos después de tener nuestros textos de las queries escritos correctamente? Bueno, vamos a hacer... Esperen que acá me acordé que faltaba una coma, que después nos tiraba error esto. Perfecto. Una vez que creamos las queries, ¿qué hacemos? Las ejecutamos, ¿bien? ¿Cómo hacemos para ejecutar una query? Con la función que ya nos creamos, ¿sí? Tenemos esto acá. Bien. Entonces, ¿cómo llamo a la función? Bueno, muy fácil. Escribo el nombre de la función tal cual está escrita acá, ¿sí? Ejecutar query. Y acá, ¿qué me pide? String de la query. Esta es el string correspondiente a la query que yo quiero realizar. ¿Cuál es el string cuál es el string de la query que yo quiero realizar? Por ejemplo esta. Bueno, va a ser esta, ¿sí? Y yo quiero ejecutar toda esta query, create table, if, not, exist, bla, 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 bla.
le tengo que pasar este valor, si no, ¿cómo adivina? Bueno, ese valor está guardado acá, en mi query usuarios. Obviamente, abro paréntesis, ¿no? Obviamente también podría hacer esto yo, ¿no? O sea, podría poner acá esto y va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque todo esto es un valor, ¿sí? Este valor, ¿sí? Yo lo estoy guardando en esta variable. Por lo tanto, también le puedo pasar directamente esta variable, ¿sí? Va a quedar más ordenado si lo pongo así, evidentemente. No importa, como ustedes prefieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta línea? Bueno, vamos a decirle a la base de datos, che, ejecutate toda esta línea, toda esta query, perdón. ¿Y qué va a hacer esta query? Bueno, si no existe la tabla usuarios, la va a crear con el ID de tipo integer, el username de tipo texto de 40 caracteres, bueno, todo lo que ya sabemos de SQL, ¿bien? Y lo mismo se va a hacer cada vez que le mandemos las distintas queries, ¿sí? Obviamente vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a venimos acá, copiamos los nombres de las tres variables, ¿sí? Los pegamos acá y ya tenemos lista nuestra función para inicializar las tablas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, que si las tablas no existen en nuestra base de datos, o sea, la primera vez que corramos el server, bueno, se van a crear, ¿bien? Perfecto, ya tenemos la función esta lista. Bueno, crear el usuario, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿se acuerdan? Habíamos hecho esto, ¿no? Try catch, y la idea es que acá dentro del try nosotros hagamos la query, ¿sí? Bueno, esto no va a ser necesario, ¿por qué? Porque ya tenemos un try catch acá dentro, ¿sí? O sea, el objetivo de todo esto es que si nosotros acá adentro realizamos la query a la base de datos y hay un error, bueno, me lo ataje de acá. Pero ¿para qué quiero eso si yo ya acá todos los errores los estoy atajando? Bien, entonces tranquilamente esto lo borro, ¿sí? Va a quedar más prolijo. Ah, para ahora que lo pienso, no, vamos a dejarlo mejor, perdón, vamos a dejarlo porque así de esta manera sabemos que si hubo algún error, el error fue creando el usuario y no vamos a tener información más precisa de dónde fue el error, ¿sí? Así que vamos a dejarlo. Bueno, esto no hace falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya tenemos la query generada, ¿sí? Mi query. A ver, ¿alguien me puede decir que si yo quiero ejecutar la query que pongo acá? Ponemos ejecutar query y acá le mandamos esta variable, ¿no? Perfecto, esto lo que va a hacer es ejecutar esta query, ¿sí? Insertar en usuarios, bla, bla, bla. Bien. Después, si acá llega a haber algún tipo de error, bueno, acá, o sea, la query se ejecuta acá, ¿bien? Si hay algún error, ¿esto qué hace? Throw, o sea, tira un error, ¿sí? Cuando tira el error, va a venir acá adentro, ¿bien? Va a decir, hubo un error durante la ejecución de la query. Acá les puedo poner si queremos, ¿sí? Para que el mensaje del error nos salga acá. Acá. Entonces, ya estamos. Cuando se ejecute la query, si hay algún tipo de error, nos va a saltar acá el mensaje, ¿sí? En la pantalla, obviamente, en la consola del servidor nos va a saltar el error. Entonces ejecutamos la query para crear usuario. Espectacular. Bueno, vamos a ir entonces, ya que tenemos esta creada, vamos a ir a la función de autenticar usuario, ¿sí? Tenemos la query generada, a ver, vamos de nuevo, ¿cómo ejecuto esta query? A ver.
ejecutar, la de arriba que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí va, perfecto. Es ejecutar query punto y cómo se llama autenticar. Usuario. ¿Qué tengo que poner acá adentro? Autenticar usuario. Es autenticar usuario, dice. Función autenticar usuario. No, a ver, está cerca. ¿Te llamas a la función? Claro, pero el valor que le pasamos, ¿cuál tiene que ser? Una query. Ah, ok. No llamas a la función. A la Claro. función la estás llamando arriba por... O sea, la función ejecutar query la estoy llamando acá, ¿sí? Pero yo adentro de acá, o sea, a la función le tengo que mandar algo acá adentro. ¿Y vos no podés llamar mi query y ponerle nombre de usuario y contraseña, que es los valores que vos querés? Claro, eso lo vamos a hacer, pero desde afuera, Yo o en sea, realidad lo que quisiera saber de autenticar usuario, quisiera saber el ID. el ID, autenticar. Eso es otra cosa. Ah, sí, sí. Ahora vamos a ir con eso, sí, sí, sí. Ahí me está tirando el nombre del usuario y la contraseña. Claro, No ahora, me está diciendo el ID. o sea, a nivel, vos pensás, o sea, imagínate que vos sos la computadora, ¿sí? A vos en esta variable mi query te están guardando este texto, que es una query, ¿sí? Está bien, te guardan eso en una variable. Ahora, si yo te quiero pedir a vos, computadora, que le mandes a la base de datos, che, ejecutame esta query, tengo que llamar a esta función, ¿sí? Ejecutar query, y acá le tengo que especificar cuál es la query que yo quiero hacer, ¿sí? O sea, acá adentro debería poner select, pero como toda la query ya la tenemos hecha, ¿sí? Está guardada en esta variable, ¿bien? Entonces, ¿qué le ¿Metés pasa? la función ahí? Autenticar. Claro, por eso te digo, mi query sí, punto user o autenticar a usuario. No, o sea, vamos a ir a... Tenemos la función autenticar usuario, que esta la vamos a llamar desde el servidor, ¿sí? A ver si la habíamos escrito acá. Autenticar, claro, ¿ven? Yo a la función autenticar usuario, acá estamos en el server, ¿sí? El usuario desde la página web, ¿sí? Imagínense la página del login, ¿no? Tienen dos campos para completar, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando el usuario toca el botoncito, ¿sí? El usuario y la contraseña que ingresó se van a cargar acá, en estos dos valores, username, password, ¿bien? Ahora, yo esos dos valores se los voy a pasar a la función autenticar usuario, ¿sí? Ven que le paso el usuario ingresado y la contraseña ingresada. Ahora, esta función autenticar usuario, ¿ven? Yo acá apoyo. A esa función yo le paso el nombre de usuario y la contraseña, ¿sí? Y a partir de esos datos me va a generar una query, ¿sí? Yo hasta ahora no me conecté con la base de datos ni nada. ¿Está? Solamente tengo un texto que me dice select, username, bla bla bla. Pero si yo todo esto, ¿no? Yo quiero ejecutar una query en la base de datos, ¿cómo hago? Con esta función. ¿Está bien? Porque esto es un texto, esto no hace nada, es como que yo ponga hola. Sí, con la función ejecutar query. Claro, esto es un texto, no hace nada, no ejecuta query. Entonces si yo acá tengo la query escrita, claro, con la función ejecutar query, ¿qué le mando? La query que yo quiero ejecutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función lo que hace es, le dice a la base de datos, che, ejecuta esto que está acá, ¿sí? Esto lo voy a poner acá, así capaz queda más legible. Ahí va, me parece más legible ahí, más prolijo. Bueno, fenómeno. Entonces vamos a volver. Bien, se utiliza la función ejecutar query. Entonces le va a mandar todo esto como query, ¿sí? Entonces la base de datos va a ejecutar esto
y en caso de que haya un usuario y contraseña me va a devolver un registro con estas tres columnas, username, password y la clave secreta. Bien, ahora volviendo al server brevemente, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era, si la clave, si el usuario se autentica correctamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros le mandábamos la cookie? ¿Sí? Le mandábamos la clave secreta, se guardaba en el navegador y después todas las futuras transacciones que haga el usuario con nuestro servidor, siempre por defecto iba a enviar las cookies. Bueno, esa cookie es eso, es la clave secreta que nosotros estamos obteniendo en esta query, ¿sí? Esto de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es que esta función, después de ejecutar la query, ¿sí?, me devuelva el resultado de la clave secreta. Ahora, ¿qué pasa? Esta función ejecutar query, ¿sí?, fíjense lo que nos devuelve, results, ¿sí?, resultados. Y los resultados, no sé si se acuerdan también que siempre eran una lista de cosas. O sea, si yo pudiera, a ver, lo voy a poner acá. Acá abajo, esta función, lo voy a poner en comentarios si se entiende, me va a devolver algo como esto. Una lista con todas cosas adentro, ¿sí? Entonces, para agarrar esas cosas, o sea, esta lista la va a guardar en una variable, ¿sí? Entonces, vamos a guardarla acá. Var, vamos a poner resultado query, ¿sí? El resultado de la query va a ser una lista con cosas adentro, ¿sí? Una cosa como esta. Entonces, esta variable resultado query va a tener este estilo, una lista. Ahora, ¿qué pasa? Acá pueden haber dos escenarios. Uno, que el usuario y contraseña sean correctos, y que el usuario y contraseña no sean correctos. Entonces, si son correctos, bueno, acá dentro de la lista me va a devolver un objeto, ¿sí? Una cosa así va a ser, que tiene username, que va a valer una cosa, depende de lo que se haya logueado el usuario, ¿no? Pero supongamos una cosa así, Bruno, password, la contraseña y la clave secreta. Bueno, sé, un montón de cosas, ya ni me acuerdo cómo era, ¿sí? Esto es lo que va a haber en caso de que el usuario se identifique correctamente, ¿sí? O sea, esto es autenticación OK, entonces resultado query va a ser todo esto, ¿sí? Ahora, autenticación errónea, ¿sí?, me va a devolver esto, una lista vacía. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero que si el resultado de la query, la lista está vacía, ¿qué va a querer decir eso? Que la autenticación fue errónea, ¿sí? Caso contrario, si sí tiene cosas, bueno, la autenticación está OK y yo quiero devolver en esta función la clave secreta, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta lógica, miren. Si condición if, ¿no? Si el resultado de la query punto length, esto es el largo de la lista, ¿sí? O sea, yo quiero contar cuántos elementos hay en la lista, ¿sí? Si es igual a 0, bien, sería este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada acá adentro, no hay ningún elemento, ¿sí? Está vacía la lista. Si la lista está vacía, bueno, acá voy a querer error de autenticación, voy a devolver, ¿sí? Caso contrario, o sea,
si la lista, el largo de la lista, tiene un valor distinto de 0, o sea 1, entonces yo voy a querer devolver este contenido. ¿Bien? O sea, autenticación ok. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta. Vos esa variable var, resultado query, ¿no la podés meter ahora dentro del if? Está. Sí. Claro, es lo que estoy haciendo. Resultado query, resultado query. Ok. Bien. El largo de esa lista me va a determinar si hay, digamos, si se encontró algún usuario válido o no. Bien. Entonces, si no hay ninguno, me devuelve una lista vacía. Entonces, el largo de la lista es 0. Chao, error de autenticación. Caso contrario, bueno, yo voy a querer devolver una información. O sea, yo voy a querer acá devolverle la cookie para que el usuario pueda transaccionar normalmente con el servidor porque está autorizado. Pero no voy a querer mandarle todo este objeto. No quiero devolver el usuario, la contraseña. Yo quiero devolver... ¿No le tenés que mandar la cookie o el secreto? Claro, solo el secreto. Entonces, okay. En caso de autenticación, ok, bueno, vamos a poner esto. Devolver el resultado de la query, que va a ser esto, pero de este objeto yo solamente quiero este atributo, secret, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamo a un atributo de un objeto? Punto secreto. Secret, este de acá. Recuerden siempre el mismo nombre tiene que ser, ¿eh? Secret, secret. Perfecto, listo. Punto y coma. Ah, perdón. Es que en realidad es antes, ¿no? Una cosita me Eso faltó. no valen... Me faltó una cosita. ¿Por qué? Porque como esto es una lista, yo primero tengo que seleccionar el índice. El índice, claro. Entonces acá tengo que poner 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esto yo le estoy diciendo, bueno, de esta lista, ¿sí? Selecciona el primer elemento. Claro. O sea, una lista naturalmente tiene muchos valores, ¿sí? En este caso va a tener como máximo 1, porque solamente puede haber un usuario y una contraseña únicos, ¿sí? Porque los usuarios son únicos, entonces no puede haber más de un campo en esta query, ¿sí? Pero bueno, si yo tengo esta lista que me devuelve, supongamos que por algún motivo hay muchos usuarios, ¿sí? Yo no, yo no puedo acceder al atributo secret de una lista, porque una lista solamente tiene muchas cosas adentro, ¿sí? Entonces, para seleccionar uno de los elementos, yo tengo que poner entre corchetes 0. ¿Bien? No se te escucha. Ahí se cortó, me abrimos. Entonces les decía, para seleccionar un índice de una lista, ¿sí? Con los corchetes y acaba el número del índice. Ah, estaba muteado, perdón. Okay. Entonces, ¿todo bien? les decía, sí, les decía, grave. Como esto es una lista, yo tengo que primero seleccionar el índice, y una vez que selecciono el índice, ¿sí? El elemento, bueno, me voy a quedar con este objeto porque es el primero y el único que va a haber en este caso. El elemento 0 va a ser este. Entonces, ahora sí, de todo esto, o sea, miren acá, todo esto que está seleccionado en azul, ¿sí? Se va a meter en esto que sería esto, miren, en todo este bloquecito. Entonces, ahora sí, de todo eso que estaba acá en azul, lo voy a selecciono los dos, ¿sí? Sería lo mismo, ¿bien? Todo esto, ahora sí, puedo acceder al atributo secret de todo esto. ¿Estamos? Entonces voy a devolver este valor a la parte del código que haya invocado a mi función autenticar usuario, ¿sí? O sea, básicamente, acá, a clave secreta, ¿bien? Yo voy a devolver el resultado de realizar la query y fijarme si el largo de la lista es 0 o no, y si no es 0, devolver la clave secreta, ¿bien? Y acá, bueno, nos faltó entonces, si hay error de autenticación, vamos a poner que devuelva, no sé, false, por ejemplo, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si el usuario
el usuario se autentica, ¿no? Si da OK, o sea, si la clave secreta es distinto de false, listo, fenómeno, le mando la cookie que me va a devolver acá en la clave secreta, ¿sí? Caso contrario, si es false, ¿sí? O sea, si es false, si hubo error de autenticación, bueno, me va a devolver acá, error de autenticación, y eso es lo que vamos a visualizar nosotros en el navegador. ¿Estamos? Entonces, fenómeno, ya tenemos una de las partes más importantes ya hechas. Y fíjense qué sencilla quedó la función. ¿Sí? Yo después les voy a mostrar una comparativa con los dos códigos uno al lado del otro, y van a ver cuán más compacto quedó usando, digamos, dos archivos por separado, ¿sí? Bueno, esto lo sacamos. Entonces va tomando forma esto. Esto lo sacamos, ¿sí? Fenómeno. Bueno, ahí me avisó Google Meet que en 10 minutos me termina la llamada, así que 7:30 vamos a descansar 10 minutos, 15 y continuamos, ¿va? ¿A qué hora? 19:45 seguimos. Ok. Descansen un ratito y... Viste, chao. Bueno, Sí. seguimos. Bien. Entonces, habíamos terminado la función ya de autenticar usuario. Bien. Nos devuelve la clave secreta en caso de que se autentique bien. Y un false en caso de que se autentique mal. Bueno, nos queda una función, ¿sí? Por ejemplo, no, nos quedan más. Esta función isUsuario autorizado la vamos a utilizar en el middleware, ¿sí? Lo utilizamos en el middleware, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo de esta función? Bueno, validar si el usuario que está efectuando la solicitud está autenticado y es quien dice ser, ¿está bien? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy simple. Lo que vamos a hacer es, de la tabla de usuarios, ¿sí? De la tabla de usuarios vamos a seleccionar el ID de alguno donde la clave secreta sea igual a mi cookie, ¿sí? Acá vamos a traer también esto, así lo podemos visualizar mejor. Vamos a seleccionar de la tabla de usuarios, ¿sí? El usuario, porque la clave secreta recordemos que es única. Vamos a traer el usuario que coincida con la clave secreta que me hayan enviado en la cookie. Bien, recordemos que la cookie se manda en todas las requests que el usuario haga desde el navegador. Bien, a cualquiera, sea esta, no importa. Bien, si tiene una cookie se la va a enviar. Entonces esa cookie la vamos a tomar acá y vamos a buscar, bueno, a ver, el servidor no conoce a nadie, ¿sí? Está conectado ahí a internet, cualquiera puede acceder a él. Ahora, al servidor, junto a la solicitud, con los datos que sea, si es agregar un ítem al carrito o lo que sea, pagar, etcétera, le van a enviar un texto, ¿sí? Un texto que está guardado dentro de la cookie, ¿sí? Es el valor de la cookie, cuánto vale. Y ese texto lo va a meter acá, en la query, ¿sí? Entonces esa es la manera que tiene el servidor de saber cuál de los usuarios hizo esa solicitud, ¿está bien? Es la única forma de reconocerlo, ¿está? Entonces vamos a buscar cuál de todos los usuarios tiene esa cookie, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, acá el mismo principio que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, falta hacer la query obviamente, que lo hacemos con la función que hicimos antes, pero básicamente la lógica es la misma, ¿sí? En realidad es al revés acá, o sea, si hay
si hay un resultado en la query, ¿sí? Vamos a devolver el ID, o sea, esto es caso exitoso. Está autorizado, ¿sí? Caso contrario, ¿sí? No está autorizado. Es lo mismo, mismo principio. Bien, si quieren vamos a hacerlo así, así seguimos la lógica. Bien, así de simple. Si la lista no tiene ningún registro, es que no está autorizado, por lo tanto devolvemos false. Y si sí está autorizado, hasta acá también me quedó cambiado. Si sí está autorizado, no, para. Disculpen, se me desordenó el código. Perdón, vamos de nuevo. Si no está autorizado, si no hay ningún registro en la query, si no está autorizado, devuelve false, ¿sí? Y si está autorizado, va a devolver de esta lista, bueno, el atributo llamado ID. ¿Está bien? Es el ID correspondiente al usuario, ¿sí? Recordemos que... esperen que se me dejó de compartir la pantalla. Un segundito. Fíjense una pequeña diferencia que hay que tener cuidado acá porque nos podemos confundir de las funciones. Tenemos una que es autenticar al usuario, que es para darle una primera autenticación, ¿sí? O sea, ver si la clave y la contraseña es correcta, ¿sí? Para eso se utiliza cierta query, ¿sí? Y nos va a devolver la clave secreta, que es la que le vamos a devolver en la cookie al usuario. Ahora, distinto es usar esta función, isUsuario autorizado, que a esta le pasamos la cookie, ¿sí? Pero el objetivo de esta función es identificar al usuario, además de saber si está autorizado o no, obviamente. Autenticar, o sea, la cookie que me llegó en la solicitud, ¿sí? Recordemos nuevamente, el servidor está en internet y cualquier computadora del mundo, cualquier celular, cualquier dispositivo que esté conectado a internet, le puede enviar solicitudes, requests, ¿sí? Entonces la manera de saber cuál es ese usuario y si está autorizado en la base de datos, si está registrado, es de esta manera, ¿sí? Comparando la cookie, que se la enviamos al momento en que se logueó. Otra vez la vamos. Bueno, les decía... Ahora, profe, una cosa. Sí. Yo... ¿No se puede hacer al revés? O sea, yo lo había hecho en su momento, por lo menos lo había entendido, que era al revés. Si leía el número, leía que me retornara el ID, si no que me diera false. Claro, es así, es así. O sea... No, como está el if adelante primero, como esta dice resultado de la query, si lo lees, no está autorizado. Espera, acá me faltó una cosita también. Por eso te digo, no termino de entender ahí. No, está bien, resultado query, perdón. Sí, va, lo explico de nuevo. Okay. Hacemos esta query, ¿sí? Esta query lo que hace es seleccionar de la lista usuarios cuál es el cuya clave secreta vale lo que me envíen en la cookie, ¿sí? O sea, cuando el usuario se autentica bien, yo le voy a mandar la cookie acá. ¿Dónde está? Authenticate. Acá. Si se autentica OK, acá le estoy mandando la cookie, que es la clave secreta. ¿Está bien? Entonces eso se lo va a guardar el navegador del usuario, ¿sí? Se queda guardado. Por ejemplo, ¿viste? Cuando vos, no sé, te entras al mail, vos no te tenés que andar logueando constantemente cada vez que lees un mail o cada vez que querés enviar un nuevo mail, no te pide la contraseña 50 veces. Es porque esa cookie se queda guardada, entonces en todas las transacciones que obviamente están aseguradas, y todas las transacciones de un mail sobre todo, que es un medio seguro, todas esas transacciones están aseguradas, bueno, el servidor sabe que las mandó tu computadora, de las miles de millones que hay conectadas a internet en el mundo, porque vos le mandaste una cookie que el server te asignó. Bien,
que es única. Entonces, cuando vos volvés a hacer una transacción al servidor, recordemos que en internet hay miles de millones de computadoras que pueden enviarle datos al mismo servidor, a este podría ser. Entonces yo tengo que esa cookie que me mandan, ¿sí? Que no la conocen todos, porque cuando vos te autorizaste, yo te mandé a vos esa cookie, es tuya, es única y nadie más la sabe. Bien, entonces cuando me llega una solicitud con esa cookie, yo mediante esta función voy a saber exactamente qué persona, por así decirlo, de las miles de millones que hay, me hizo esa request, esa solicitud en particular, ¿sí? O sea, sé qué computadora me está mandando información acá, agregar ítem, cualquier endpoint o también mal llamada URL de nuestro servidor, ¿sí? Entonces para eso es esta función. ¿Estamos? Entonces terminando de explicar cómo funciona esto, básicamente de todos mis usuarios busco cuál tiene la clave secreta igual a la que me mandaron en la cookie, ¿sí? Esa query me va a devolver un resultado. Si existe el usuario, si es válido, me va a devolver un objeto. ¿Está bien? Si no es válido, ¿sí? Lo mismo que antes. Si no es... Claro, pero ahí es lo que no entiendo. Si él la está diciendo, si a él la lee, yo entiendo eso. Si el resultado de la query la lee, si hay algo, tendría que devolver ahí el ID. Si no... Ah, bueno, fíjate esto. Yo lo entiendo al revés. Por Claro, eso, no bueno. entiendo por qué el... Ah, bueno, ok. Mirá, voy a poner así. El resultado de la query, ¿sí? Va a tener dos posibles valores. Cuando sí está autorizado, y cuando no está autorizado, ¿sí? Ahora, en el caso, vamos a este caso, ¿no? El resultado query, el largo de la lista, ¿sí? Sea igual a 0, o sea, este caso es que no es válido, ¿sí? Entonces, si no es válido, yo le voy a mandar esto. ¿Está bien? Obviamente el resultado query es una variable que tenemos que crear ahora, por así decirlo, ¿no? O sea... Claro, no, está bien. Si yo lo hago, lo hiciera al revés, tendría que poner en vez de 0, 1. Claro. Ya entendí. Sí, sí. Claro. Si el largo de la lista Si es 1, mandás. iba el resultado Claro. por el ID. Sí. Sí, okay, Eso es la lógica, según. Yo antes estaba así con el 1 acá, pero como arriba lo hice con el 0, dije, bueno, vamos a hacerlo igual, así no se marea. Ok. Bueno, acá también yo tengo una query que ejecutar. ¿Cómo ejecutábamos la query? Que me olvidé. Lo que habías creado arriba que nunca lo llegué a leer. Sí, era... Ejecutar query. Exactamente, bien. Perfecto, ejecutar query. ¿Y qué le mando acá adentro? Bueno, tengo que poner esto, así que esto lo debería guardar en una variable. ¿Sí? Por mi query. Ah. Me creo una variable con cualquier nombre y se la voy a mandar acá adentro, ¿sí? Mi query tiene este texto, entonces cuando yo llame esta función, bueno, le voy a mandar a la base de datos, che, haceme esta query y devolverme el resultado. Bueno, los dos posibles escenarios, que me devuelva un único registro o que me devuelva 0. Bueno, entonces si me devuelve 0, devuelve false porque no está autorizado. Caso contrario, devuelve el ID, ¿sí? Que el ID va a ser de tipo string, entonces acá, bueno, después en la lógica lo vamos a usar como si fuera un string, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos authenticate, tenemos ¿dónde está? Ah, mi middleware estaba, sí. Acá en el middleware es justamente que utilizamos esta función.
si el usuario está autorizado, ¿sí? Acá hacemos una validación. Perdón, vamos a repasar brevemente, yo sé que ya lo dije 1000 veces, pero otra vez por las dudas. ¿Qué es el middleware? Bueno, el middleware es un pedazo de código, una función podría ser, que se ejecuta en el medio de otras dos cosas, ¿sí? O sea, la palabra middleware viene de algo, de medio, ¿sí? Algo que está en el medio, algo que está en el medio de otras dos partes, ¿sí? Entonces, viene en este caso, este endpoint, esta ruta, como quieran llamarle, agregar ítem, ¿sí? Fíjense la particularidad, acá llama a un middleware, una función, ¿sí? Esto obviamente yo le puedo poner el nombre que quiero, ¿eh? Siempre lo repito porque por eso le pongo mi, porque no es una palabra clave, algo que tiene que ser siempre igual, ¿sí? Entonces, cuando alguien manda una solicitud a esta URL, antes de hacer todo esto que está acá, que es lo que haríamos normalmente, va a pasar por acá, ¿bien? Entonces es como una barrera, o sea, hace algo el middleware obviamente, ¿no? Pero es como una barrera. Bueno, a ver un momentito, acá en este caso es para verificar si el usuario está autorizado o no. Es como, no sé, vas a algún lugar a hacer un trámite, algo así, bueno, te piden sí, o como un control de la calle, ¿vieron? Te paran con el auto o con la moto. Momento, a ver, muéstreme si usted está autorizado para manejar o lo que sea. Bueno, vamos a hacer una analogía, ¿no? La función de si está autorizado va a hacer que el agente de tránsito te va a pedir la licencia, el seguro, etcétera. Claro, tal cual. Ese certificado, por así decirlo, la cookie, te la dan cuando vos rendís el examen de conducir, cuando vos pagas el seguro, cuando vos tenés todo en regla, estás autorizado, digamos, ¿sí? Entonces, el middleware lo vamos a usar para eso justamente. En estas rutas, ¿sí? Que son rutas seguras, vamos a decirle, vamos a primero verificar en todas las transacciones que se hagan que el usuario sea válido, que esté autorizado. Entonces, cuando llamemos acá, vamos a pasar por el middleware y vamos a llamar a esta función que estuvimos haciendo recién, ¿sí? ¿Y qué valor le pasamos? Miren, yo ahí marqué con el mouse para que nos aparezca. Si se fijan ahí a la derecha, lo que está entre paréntesis, es lo que nosotros le mandamos a la función, ¿sí? reg.cookies.certificado, ¿sí? Es el contenido de la cookie que el usuario me va a estar mandando en cada solicitud, una vez que ya se logueó. ¿Estamos? Entonces, fíjense ahí que ya figura cómo está la función definida. Y su usuario autorizado recibe una variable que se llama miCookie. Bien. Y la función, bueno, muy sencilla. Bueno, vamos a tener que entrar porque no nos alcanza acá el espacio, pero básicamente, ¿qué hace la función? Cuando yo le mando mi cookie, crea una query, ¿sí? Que seleccione el ID y la clave secreta de usuarios, donde la clave secreta sea igual a la cookie. Bien. Después de eso, ejecuta la query, esta que acabamos de generar acá, la ejecuta. Dos escenarios posibles, que sí está autorizado y que no. Si no está autorizado, me devuelve false, y si sí está autorizado, me devuelve el ID del usuario. ¿Estamos? Entonces, ese resultado, vamos de nuevo acá, puede ser false o puede ser el ID del usuario, ¿sí? Se guarda acá en autorización. Entonces, si la autorización es distinto de false, recordemos que acá false nos devolvía cuando no está autorizado, ¿sí? No está autorizado, devolvemos false. Entonces, si sí está autorizado, ¿sí? Esto es distinto de false. Bueno, acá esto ahora explicamos qué es, pero básicamente lo importante es que si sí está autorizado, ponemos next, ¿sí? ¿Qué es next? Bueno, next es que desde el middleware vos podés pasar a la parte siguiente, ¿bien? Le estás diciendo, bueno, hasta acá estamos, fenómeno, es como el agente de tránsito te dice, bueno, circule, todo ok. Entonces seguimos ejecutando
la lógica normalmente. Ahora, si el usuario no está autorizado, ¿sí? Porque es igual a false el resultado de esta función, ¿sí? Si no está autorizado, va a mandar error, no autorizado, ¿sí? Entonces, bueno, nada, digamos, cerrando lo que es esta función, ¿no? Lo que hace es justamente eso, hace la query y si está autorizado devuelve el ID, ¿bien? Hasta ahí, fenómeno con esta función. Un detalle acá, esto que está acá, ahora sí lo voy a explicar. Esto que está acá es una manera que nosotros tenemos de guardar en una variable, ¿sí? El resultado de la autorización, o sea, el ID del usuario. Lo voy a comentar acá. Y eso es importante, ¿por qué? Atención acá. Vieron que nosotros, vamos a venir a este ejemplo que es donde utilizamos el middleware, ¿no? Vieron que nosotros en todos los endpoints, en todas las rutas, tenemos esto, rec, res. Vamos a ver que tenemos acá, en absolutamente todas tenemos este rec, res, ¿bien? Acá también. Bueno, ¿qué es? O sea, son dos variables, ¿bien? Rec y res. Ahora, si yo quiero tener disponible el ID del usuario que yo acabo de autenticar durante, digamos, toda la ejecución de la solicitud que me generaron, ¿sí? O sea, recordemos que el servidor está escuchando constantemente, ¿sí? Si me hacen una request a esta URL, agregar ítem, primero pasa por acá, después pasa por acá, después pasa por acá, o sea, en lo que vive, en lo que dura toda esta solicitud, hasta que yo pongo ahí volvimos, perdón, se cortó. Les decía, el servidor está escuchando, ¿bien? Cuando llega una solicitud acá, pasa por el middleware, ¿sí? Y después sigue haciendo lógica, ¿sí? Y yo después tranquilamente podría llamar a otra función más, acá, más funciones, más código, un montón de cosas. Entonces toda esa solicitud demora un tiempo, ¿no? O sea, tiene una vida, se llama, tiene un tiempo de vida, ¿sí? Dura un tiempo esa solicitud, y yo quiero que, por las dudas, ¿no? El ID del usuario lo quiero tener disponible para utilizarlo en toda la vida de esa solicitud, ¿sí? ¿Dónde termina la solicitud? Donde nosotros le devolvemos algo al usuario, ¿está bien? ¿Se acuerdan cuando usábamos el programita de prueba que mandábamos algo y nos devolvía algo al servidor? Bueno, cuando nos devolvía algo, ahí llega el fin de la solicitud, ¿sí? Dura un pequeño tiempo. Bueno, en ese pequeño tiempo yo quiero tener disponible esta variable, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, recordemos acá en esta función justamente, agregar ítem al carrito, ¿sí? Quiero hacer énfasis en esto, que el servidor es una computadora que está conectada a internet, ¿sí? Al mundo entero. Entonces, yo primero valido que el usuario sea válido, que esté registrado en mi aplicación, y después de que haya pasado esa validación, continúo por acá, ¿sí? Ahora, yo tengo muchos usuarios, puedo tener miles, millones de usuarios. Imagínense el e-commerce de Mercado Libre, la cantidad de usuarios que tiene, ¿sí? ¿Cómo puede saber el servidor en cuál de todos los millones de carritos de todos sus usuarios se quiere guardar el ítem? Claro, requerís el ID del usuario. Claro, exactamente. Como yo requiero el ID del usuario, bueno, entonces me lo voy a guardar acá, ¿sí? La forma que tengo de obtener una cosa en el middleware y pasarla a la parte siguiente, ¿sí? O sea, voy a abrir un paréntesis acá. Esta variable, ¿sí? Como esto es una función, esta variable nace acá y muere acá cuando termina la función. ¿Está bien? Yo no puedo ver este valor una vez que puse next, ¿sí? Una vez que puse next ya está. Esto no está más. Seguimos por acá ejecutando, ¿sí? Pero como yo sí quiero tener el ID disponible, entonces tengo que guardarlo acá sí o sí en esta variable rec, ¿sí? Rec es un objeto, ¿sí?
vamos por si no lo recordamos, vamos a hacer un breve repaso súper rápido. Lo voy a hacer acá a ver si tengo repaso 2. Bueno, voy a comentar esto, así lo usamos rápidamente. Supongamos yo tengo una variable que se llama así, var rec, ¿sí? Que es un objeto, tiene esta forma. Un objeto vacío, ¿sí? Si yo quiero dentro de este objeto meterle un valor, yo tengo dos formas. Puedo poner rec. Puedo poner así. Uno, 2, 3, o puedo poner así 1, 2, 3, y esto es lo mismo. Yo lo puse de esta manera porque bueno, nada. Vamos a ver entonces. Primero vamos a comentar esto, vamos a imprimir cuánto vale la variable rec, ¿sí? Bien sencillito el programa, son estas 4 líneas, 3 líneas, ¿sí? Vamos a ejecutar acá, ¿sí? Vamos a ejecutar este pequeño programita, ¿sí? Son 3 líneas, una variable que le voy a meter, le voy a crear un nodo llamado id_user y le voy a asignar un valor, ¿sí? Y vamos a ver si se guarda acá. Eso es para que se entienda qué hicimos en esa línea, ¿sí? No lo guardé, perdón. Ejecutamos, fíjense lo que dice, id_user vale 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces metimos un valor en ese objeto. Vamos a hacer una cosa. Apenas creamos la variable vamos a imprimirla para ver que realmente está vacío, si no, no me creen. Ahí va, ven que arranca vacía y le pusimos un valor. Bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo. En la variable rec, que tiene muchas otras cosas, tiene el body, el rec.query, un montón de cosas, pero nosotros vamos a guardar una que se llame así, id_user. ¿Estamos? También tenemos esta manera, ¿sí? Vamos a ejecutar esto de nuevo. Funciona exactamente igual, ¿sí? Pero bueno, yo la quiero poner así, así nos damos cuenta que la usamos exclusivamente para crear. Es lo mismo igual, no importa. En fin, bueno, cerramos esto. Era una breve aclaración que quería hacer porque quizás no se entiende qué hace esto. Pero bueno, básicamente en el objeto rec, ¿sí? Que nace apenas se llama a este endpoint, a esta ruta. Bien, en este objeto rec guardo el ID. Entonces una vez que llame a next lo voy a poder tener disponible, ¿sí? Fenómeno. Recordemos que en autorización se guarda el ID, ¿no? Lo voy a aclarar ahí por las dudas. Bien. Entonces, recapitulando un poquito el middleware, si el usuario está autorizado, ¿sí? Porque ya estamos validando la cookie, ¿sí? Recordemos acá, buscamos que la cookie exista en la lista de todas las claves secretas, ¿sí? Me va a devolver el ID del usuario. Caso contrario me devuelve false. Bien. Si no es false, voy a guardarme ese ID que me devuelve y voy a saltar a la siguiente parte del código. Bien. Fenómeno. Entonces acá, en la función de agregar ítem de carrito, yo le tengo que pasar a cuál de todos los carritos quiero guardar el ítem y también qué ítem quiero guardar, ¿sí? Porque la computadora no adivina nada. ¿Estamos? Entonces, vamos a separar un poquito así más prolijo. Fíjense acá, ¿se acuerdan que recién en el objeto rec había guardado el atributo id_user? Bueno, ahí lo estoy leyendo, ¿bien? Estoy leyendo ese ID que me guardé y lo voy a usar para pasarle a la función. Y además le voy a mandar el ID del ítem que me están mandando en esta solicitud, ¿sí?
O sea, cuando el usuario toque el botoncito de agregar ítem, ¿sí? Agregar al carrito, me va a mandar a este endpoint, me va a decir, bueno, ID ítem vale tanto, ¿sí? Y me va a pasar un ID que va a corresponder con alguno de los ID que tenga mi base de datos, ¿sí? Vamos a ver la base, la tabla, ¿dónde está? Acá en inicializar tablas, ¿sí? Vemos que los productos, ¿sí? Tienen un product code, ¿bien? Que va a ser el que los identifique entre sí. Bien, vamos a ponerle unique acá, me olvidé. Acá también. En fin, simplemente para repasar cómo era la tabla de productos, le vamos a pasar el ID del producto que queremos guardar y el ID del usuario. Entonces vamos a ver qué hace esta función, agregar ítem carrito. A ver, vamos a hacerla ya que estamos. ¿Qué hace esta función? En la tabla products by user, permítame repasar. Ah, no tengo la imagen acá a mano, no puede ser. A ver, no sé dónde tenía la tabla, che. A ver, un segundito.